Hoy en el video, hablamos sobre el hombre que asesinó a Caín en el libro de Jasher. Así que veamos. En los días de Lamec, que ya era viejo y avanzado en años, y cuyos ojos eran tan oscuros que no podía ver, su hijo Chubulcano, un día lo llevó al campo. Aquí en el campo estaba Caín, hijo de Adán, el que había asesinado a su hermano Abel, y se acercó a ellos, pero Lamec era muy viejo y no podía ver quién era. Y Chubulcane, su hijo, era muy joven, y por lo tanto no sabía quién era Caín. «¿Hay alguien allí?», Chubulcano balbuceó. «Alguien o algo», porque estaban a tal distancia de Caín que nadie podría haber determinado quién o qué se dirigió hacia ellos. Así que Chubulcano, amenazado por la entidad que se acercó a ellos, le dijo a su padre que diera su arco. «Es mejor estar a salvo que sentirse mal», dijo Chubulcano a su padre. «Que tienes el arco, tira ahora y mata a la criatura antes de que nos mate». Lamec dijo que no puedo saber qué es, pero cargó el arco de todos modos, y fue con esto que Lamec dejó caer flecha tras flecha, y sin saberlo, disparó contra Caín en el pecho, porque creía que había sido un animal o una bestia, y cuando las flechas entraron en el cuerpo de Caín, cayó al suelo y murió. Y la tierra abrió su boca para recibir su sangre, tal como le había hecho a su hermano Abel. El Señor que vio esto suceder, había perdonado a Caín por su transgresión desde hace mucho tiempo. Y allí Caín había encontrado gracia a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios condenó a Caín a morir de esta manera sin embargo. Una muerte que estaba de acuerdo con su propia maldad, porque había matado a su hermano Abel, y así fue asesinado también. Y sucedió que cuando Caín murió, Lamec y Chubul se acercaron a ver qué habían matado, y cuando vieron que Caín había caído a la tierra, se sentían muy angustiados por lo que habían hecho. «Pensé que era un animal o una bestia, o alguien que quería hacernos daño», dijo Chubul a Lamec, pero su padre no pudo ser consolado. «Tú tonto, Lamec maldito, me has convertido en un asesino de mi propia sangre. Si no fuera por tu valentía para cargar mi arco y disparar, no me habría quitado la vida de mi antepasado, no menos que la de mi antepasado, que comenzó nuestra línea de sangre en primer lugar». Y Chubul suplicó a su padre: «Pero padre, no lo quise, yo solo, estúpido niño». Lamec aplaudió las manos en un tono de furia, y allí golpeó a su hijo Chubul tan fuerte que lo golpeó a muerte, y fue convertido en un asesino una vez más. Lamec, cuando regresó a su casa con sus esposas Adar y Sillar, les contó lo ocurrido y cómo en su furia había matado a su hijo Chubul. «¿Cómo pudiste?», las mujeres lloraron. «Condenaste a nuestro hijo por tus propias acciones y te has convertido en un asesino 2 veces más. Eres el que debería haber muerto en esos campos». Mujeres, por favor escuchadme. Pero las mujeres de Lamec no escucharon y trataron de matarlo por lo que había hecho. A partir de ese día en adelante, odiaban a Lamec porque no solo era un asesino, sino también un asesino de su hijo. Y las esposas de Lamec se separaron de él en aquellos días y no querían amarle. Después de un tiempo, Lamec vino a sus mujeres y les insistió en que lo escucharan, y dijo a sus mujeres: «Escuchen mi voz. Presten atención a mis palabras, porque ahora ustedes han imaginado y dicho que maté a un hombre con mis flechas y a un niño con mis puños. Pero seguramente saben que soy viejo y grisáceo, y que mis ojos son pesados a través de la edad. Así que saben que hice estas cosas sin saberlo. Las esposas de Lamec le escucharon en este asunto, y después de ser instadas por Adán a volver a él, lo hicieron. Pero desde entonces no le dieron hijos, sabiendo que la ira de Dios se incrementó en aquellos días contra los hijos de los hombres. De hecho, un día pronto los hijos de los hombres serían destruidos por las aguas del diluvio por su maldad, y todo comenzaría de nuevo. En el libro de Josué, Canis se retrata de una manera más detallada y matizada en comparación con la descripción algo limitada que se proporciona en la Biblia canónica. Del destino de Canis en Génesis, sabemos que después de matar a su hermano Abel, fue marcado y desterrado por Dios,
lo que lo lleva a construir su propia ciudad, que lleva el nombre de su hijo Enoc. Más allá de esto, Génesis no nos da mucho más en cuanto al carácter de Cane. No sabemos qué pasará con la ciudad de Enoc. No sabemos dónde estaba ubicado, y lo más importante, no se nos dice lo que le sucede a Cane después de que haya terminado su construcción. El libro de Josué busca llenar estos agujeros, contándonos al final del capítulo 1, que en ese tiempo el Señor comenzó a dar a Cane descanso y tranquilidad en la tierra, lo que sugiere que Dios le dio descanso a pesar de su destierro, y le permitió vivir una vida mejor de lo que los lectores de la Biblia tradicional podrían haber esperado. Pero como nos muestra el libro de Josué, el asesinato de Abel por parte de Caín no queda impune, y mientras Cane se le permitió vivir, ya sea como vagabundo o constructor, todavía fue derribado por la mano de otro. Un final algo poético para el primer asesino. En esta sección del capítulo 2 del libro de Josué, se nos cuenta de Lamec, un personaje que aparece muy poco en la Biblia. A pesar de su percepción de irrelevancia entre los lectores, Lamec ocupa el centro del escenario aquí en el libro de Josué, y aunque es viejo y sus ojos ya no funcionan, todavía es bastante decente con el arco. Ahora el texto nos dice que Lamec y su hijo Chubel están caminando en el campo cuando nadie más que Cane comienza a avanzar hacia ellos. No está claro, pero todo parece asustar a Chubel Cane, ya que el texto nos dice que él pensó que Cane era una especie de animal. Se nos dice que Chubel Cane le dijo a su padre que diera su arco, y con las flechas fumó a Cane, que todavía estaba lejos, y lo mató, porque les parecía un animal. El relato de Génesis no hace ninguna referencia directa a que Cane fuera asesinado de esta manera, ni asesinado en absoluto. Hasta donde sabemos desde Génesis, Cane se convirtió en un vagabundo inquieto, maldito a vagar por el mundo para siempre. Ahora estás bajo una maldición y expulsado del suelo, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando trabajas la tierra, ya no producirá sus cultivos para ti. Serás un vagabundo inquieto en la tierra. Pero como podemos ver en Josué, la maldición de Caín se levanta a medida que cruza caminos con Lamec. No está claro cómo esto se aplica al plan de Dios desde el texto solo. ¿O fue este Dios que absolvió a Cane de su crimen anterior y puso fin a su miseria? ¿O fue este Dios que castigó a Caín por sus pecados y condenó a caer a la tierra como lo había hecho Abel? Espero establecer un paralelo, si lo desea, ya que los dos hermanos se encuentran esencialmente con el mismo destino, asesinados sin sentido por alguien más. El texto de Josué, sin embargo, es un poco más simplificado y no hace ninguna alusión a Génesis. Todo lo que se nos dice es que las flechas entraron en el cuerpo de Caín, aunque estaba lejos de ellas, y cayó al suelo y murió. Lo que hace que parezca que la muerte de Caín ni siquiera fue tan significativa. Era simplemente una nota de pie en el plan de Dios, algo que comienza y termina con el vuelo de una flecha. En el versículo 29 del libro de Josué, nos damos más idea de por qué Dios dejó morir a Caín aquí. Se nos dice que el Señor pidió el mal de Caín según su maldad, que había hecho a su hermano Abel, según la palabra del Señor que había hablado. Una vez más, está abierto a la interpretación aquí de si Dios permitió que Cane muriera por misericordia, o si esta era su venganza, que lo hubieran extinguido tan sin sentido y fácilmente como su hermano. Para este momento, algunos lectores del Génesis pueden estar pensando en la estipulación de la maldición de Cane que Dios le impone, una que lo protegería del ataque de otros. Se nos dice allí, pero el Señor le dijo, cualquiera que mate a Cane se vengará 7 veces más, y luego el Señor puso una marca en Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Esta parte de la maldición no se establece en Josué. A diferencia de Génesis, Caín no parece preocuparse de que alguien lo mate cuando vaga por el país en el exilio, sino que sin palabras acepta su castigo y continúa con él. Sin embargo, con Cane matado por Lamec aquí, esto crea una discrepancia entre Génesis y Josué, porque si a Cane se le dio la marca que aseguró que nadie que lo encontrara lo mataría, ¿cómo lo mató entonces
Lamok. Y si Lamok lo mató, entonces Lamok fue maldecido por sufrir venganza 7 veces. Joshua está dispuesto a informarnos que Cane fue disparado a distancia, y que Lamok no sabía que era Cane hasta después de que el acto se había hecho. De hecho, el texto nos dice que ambos podrían haber confundido a Cane con un animal. Con esto, se establece una brecha con la marca de Cain, pues plantea la pregunta de si Cane fue golpeado antes de que pudiera ser encontrado. Entonces realmente todavía estaba protegido. En otras palabras, si la muerte de Cain fue accidental, entonces se contaba como si Cane fuera asesinado, per se. En cualquier caso, el libro de Josué es capaz de llevar el círculo completo de vida de Cane. Y a diferencia de Génesis, se da una conclusión definitiva para el arco abierto de Cane. Una que, aunque no es necesaria, nos da un poco de conclusión no solo en lo que le pasó a Cane, sino también en ver cómo obtiene lo que merece. Josué pone un pequeño arco sobre todo esto, contándonos de esto, y el Señor retribuyó el mal de Can, según su maldad, que había hecho a su hermano Abel, según la palabra del Señor que había hablado. Ahora, cuando Lamok y Shubo van a investigar el animal que dispararon, descubren que es Cane, y comienzan a llorar, ya que ahora son parientes muertos. Lo interesante aquí es que Lamok toma la muerte de Cain muy duro, con la tecnología mostrándole reconocer a Cane como su antepasado, y sufrir de dolor inmediato. De hecho, su agitación por haber disparado a Cane es tan intensa, que lo lleva a echar sus emociones sobre su hijo, Shubo, culpándolo por lo que ha sucedido, e incluso matándolo también. En el relato de Génesis, no sabemos mucho sobre Lamok o Shubo Cain, por lo que es difícil comparar Lamok y Shubo Cane aquí en Josué con el Lamok y Shubo Cain de la Biblia. La poca información que tenemos de ellos proviene del capítulo 4 de Génesis, donde se nos dice que Lamok se casó con 2 mujeres, una llamada Adar y la otra Silla. Adar dio a luz a Jabal, el padre de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubal, era el padre de todos los que tocaban instrumentos de cuerda y tubos. Silla también tuvo un hijo, Shubo Cane, que forjó todo tipo de herramientas de bronce y hierro. La hermana de Shubo Cain era Namá. Lamok y Shubo se parecen a Cane y Abel en el sentido de que uno mata al otro por la ira y la emoción equivocada. Uno culpa al otro por el dolor que siente, y uno paga el precio máximo por algo que nunca estuvo ahí para él. Cane mata a Abel porque le envidió, se enoja porque Dios favorece a Abel, y culpa a Abel de haberlo mostrado y avergonzado. Esto le lleva a matar a Abel, aunque Abel no había hecho nada que le perjudicara o le hiciera daño. Del mismo modo, Lamok demuestra el mismo patrón, que es la ira que Shubo le dijo que alzara su arco y disparara al venidero, y así le culpa el asesinato que tuvo lugar a su propia mano. Esto lo lleva a matar a Shubo, aunque Shubo no había planeado deliberadamente matar a Cane, sino que simplemente lo había confundido con algo más. Como Cane fue el progenitor de la línea de Lamok, algunos podrían decir que la manzana no cae lejos del árbol aquí, ya que ambos son rápidos en la tempestividad y ambos no dudan en tomar una vida. Sin embargo, cuando Cane llega a arrepentirse y lamentar por matar a Abel en los momentos posteriores a su asesinato, Lamok no se ve llorando por matar a Shubo. De hecho, donde Cane enterró a Abel, no vemos a Lamok hacer lo mismo. De hecho, vemos a Lamok más visiblemente molesto por haber matado a Cane que por haber matado a su propio hijo. Tal vez en esto vemos una gran diferencia entre Cain y Lamok, uno que sabe que ha hecho algo malo y uno que no lo hace. Aunque Lamok admitió el crimen a su esposa más tarde, se podría decir que solo hace esto para volver a sus buenos libros después de que lo dejen. Además, se podría decir que la falta de remordimiento de Lamok aquí es indicativa de la actitud de los hijos de los hombres durante este tiempo, que se estaban volviendo más indisciplinados y pecadores a los ojos de Dios. Ahora, cuando Lamok regresa a sus esposas, se nos dice que lo odiaban por lo que había hecho, e incluso trataron de matarlo.
Por supuesto, esto también los habría convertido en asesinos, y como eran justos, optaron por dejar a Lamok y ni siquiera hablaron con él después. Josué nos dice que les exhorta a escucharles, diciendo a sus esposas Ador y Sillar: «Aquí está mi voz, esposas de Lamok, atengan a mis palabras, porque ahora ustedes han imaginado y dicho que maté a un hombre con mis heridas y a un niño con mis heridas, porque no han cometido violencia, pero seguramente saben que soy viejo y grisáceo, que mis ojos son pesados a través de la edad». Con esta declaración, Lamok parece tratar de evitar la responsabilidad directa de los asesinatos y se esconde detrás de la idea de que él es viejo y que sus ojos son pesados a través de la edad. Básicamente, está culpando a su vista por el asesinato de Caín, mientras que culpando a su vejez por el asesinato de Jubal. «Lo hice sin saberlo», le dice a sus esposas, y aunque esto podría ser cierto para el asesinato de Caín, definitivamente golpeó a Jubal a sabiendas, lo que llevó a su muerte. Es cierto que Lamok probablemente no tenía la intención de matar a Jubal. De lo contrario, probablemente también le habría disparado con una flecha, en lugar de solo golpearlo. En el mejor de los casos, ambas cuentas probablemente se encuentren bajo homicidio involuntario. Fueron accidentes, pero al menos una de ellas podría haber sido evitada si Lamok controlara su temperamento, algo que no reconoce. Curiosamente, a pesar de que la muerte de Caín no es reconocida directamente en Génesis, el evento se menciona en el capítulo 4, donde vemos a Lamok hablando con sus esposas. Dice: «Ninguno de estos hombres es identificado aquí como Caín o Jubal», pero la línea posterior lo hace bastante condenatorio. Lamok les dijo a sus esposas que si Caín se venganza 7 veces, entonces Lamok 77 veces. Aunque el destierro de Caín se lleva a cabo en el mismo capítulo que la conversación entre Lamok y sus esposas, parece un poco aleatorio que Lamok traiga a Caín aquí, a menos que, por supuesto, Caín fuera uno de los hombres de los que habló de asesinato. Lamok también sabía la maldición de Caín, pero como podemos ver por sus palabras, no piensa mucho en ella. En cierto modo, se ve como un fanfarroneo, creyendo que puede ofrecer una venganza mayor que la de Dios. En su ejemplo, Dios solo puede ofrecer venganza 7 veces, pero Lamok cree que puede ofrecerla 77 veces, lo que posiblemente no solo es bastante revelador sobre su carácter, sino que también refleja la naturaleza progresiva y blasfema de la gente de la época. Con esto, se podría decir que Lamok no se centró en expiar sus acciones, ni en llorar la pérdida de su hijo, sino en recuperar el afecto de sus esposas y promover su propia fuerza percibida. A pesar de esto, es interesante entonces que Lamok y sus descendientes no aparezcan en ninguna de las escrituras de Josué ni Génesis de nuevo. Como siempre, chicos, si os ha gustado el episodio de hoy sobre el libro de Josué, entonces no olvidéis poner un pulgar en este video, y no olvidéis suscribirse a más contenido como este. Hasta la próxima vez. No olvides dar tu like, comparte el video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.